Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una comparativa que seguro que a muchos de vosotros os va a interesar, porque ya sabéis que hace bien poquito pude analizar la nueva generación del Amazfit GTS 4 Mini y hoy toca pues compararla con su generación anterior, con el Amazfit GTS 2 Mini, para ver qué ha cambiado y sobre todo para contaros si merece o no la pena dar el salto a este GTS 4 Mini. Así que nada, si lo queréis descubrir, pues como siempre poneos cómodos y comienzo con este vídeo. Bien, pues como digo, voy a comenzar con esta comparativa entre el nuevo Amazfit GTS 4 Mini y su generación anterior, el Amazfit GTS 2 Mini. Recordad que no hubo un GTS 3 Mini, pero bueno, comenzando por el apartado del diseño, pues como podéis estar viendo en las imágenes, la verdad es que a nivel estético son casi el mismo reloj, a excepción del tamaño, que bueno, en el GTS 2 Mini es un poquito más pequeño porque veréis que la pantalla es de menor diagonal, pero en el resto pues son prácticamente lo mismo. Ya podéis estar apreciando que tenemos metal en sus laterales, que la verdad es que me gusta, pero ojo porque ambos tienen un bisel con un metal algo más pulido que se raya con mucha facilidad. Yo por ejemplo lo he tratado bastante bien y tienen algunas marcas que se notan con demasiada facilidad, así que mucho cuidado con eso. En cuanto al botón que encontramos en sus laterales, pues le sigue pasando los dos por igual, que sigue sobresaliendo demasiado y puede que algunos os lo clavéis en la muñeca, pero bueno, sí que es cierto que a mí no me ha pasado, pero fuera de ello tiene un muy buen tacto, pero sí que es cierto que en el GTS 4 Mini ahora le han añadido el logo de Amazfit serigrafiado, que no es una diferencia muy destacable, pero bueno, sí que os la quería comentar. Por la parte trasera, los dos modelos es de plástico brillante, se nota porque la parte donde colocamos la correa sigue siendo de ese plástico. Ya os digo que la sensación al tacto es bastante buena y la verdad es que parece cristal, así que si bien no me parece el mejor material del mundo, pues al menos no da problemas, pero sí que es cierto que se ensucia con bastante facilidad. Por supuesto, en esta parte trasera también tenemos los sensores, pines de carga y un micrófono para interactuar con Alexa. En ese sentido, pues los dos relojes son prácticamente calcados. También, por supuesto, tengo que hablar de las correas, las cuales son ambas de 20 milímetros y mantienen el mecanismo del pasador para poder intercambiarlas y de hecho son compatibles entre sí, pero sí que es cierto que las que vienen de serie no tienen absolutamente nada que ver, sobre todo porque la del GTS 2 Mini se desgastaba muchísimo y de hecho veis en el vídeo que la ha tenido que cambiar porque la original estaba directamente destrozada. Y en cuanto a la nueva del GTS 4 Mini, la silicona sigue siendo bastante fina y se deteriora con relativa facilidad, pero lo que sí que me gusta es que tiene un nuevo mecanismo que deja la correa por dentro de la muñeca y estéticamente mola mucho, así que si bien no es de la mejor calidad del mundo, al menos estéticamente la que viene por defecto ha mejorado con respecto a la del año pasado. En cuanto a la parte delantera, pues tenemos cristal y con muy buena resistencia en ambos casos, se han llevado golpes y cero problemas y además tiene muy poco marco de pantalla. Me gusta mucho el aprovechamiento del frontal y la única diferencia entre ambos es ese tamaño del panel, el cual ha crecido ligeramente, como os lo comentaré. Y nada, ya para acabar con el diseño, pues deciros que ambos cuentan con resistencia de hasta 5 atmósferas y yo por ejemplo en mi caso no he tenido problema alguno al sumergirlo, de hecho me he duchado todos los días con ellos y todo perfecto. Y en cuanto a la personalización a la hora de comprarlos, tenemos algunas diferencias que os comento a continuación. Comenzando por el GTS 4 Mini tenemos opción con el borde negro con la correa en color negro, borde plateado con la correa en color azul, que es la unidad que tengo yo y me parece brutalmente bonita, y por último un borde en oro rosa con la correa rosa y borde en oro con la correa en color blanco roto. Y por el lado del GTS 2 Mini pues tenemos tres colores diferentes a elegir, con el cuerpo negro con la correa negra, cuerpo rosa con la correa también en rosa y cuerpo plateado con la correa en color verde, así que veis que en ambos tenemos opciones muy interesantes y todas ellas son muy bonitas. Bien, y después de haberos comentado todas las diferencias que tenemos a nivel estético entre estos dos relojes, pues voy a pasar a hablaros ahora de una diferencia que me parece clave en esta comparativa, como es la pantalla, y es que en el nuevo Amazfit GTS 4 Mini ha crecido ese panel AMOLED hasta las 1,65 pulgadas y resolución de 336 x 384 píxeles. Mientras tanto, si le echamos un vistazo al GTS 2 Mini, pues tenemos 0,10 pulgadas menos, es decir, 1,55 pulgadas. Por supuesto, mantenemos el panel AMOLED y resolución de 354 x 306 píxeles. Y aquí lo que os puedo comentar de ambas pantallas es deciros que me encantan, tienen un brillo fantástico tanto para su uso en interior como en exterior y es completamente automático, así que no lo vamos a tener que ir cambiando manualmente, algo que se agradece una barbaridad.
Y aparte de ello, diría que a nivel de calidad podría decir que tenemos un empate técnico, quitando el tamaño que es muy personal, pero sí que es cierto que se agradece que el GTS 4 Mini tenga mayor tamaño, pero también es cierto que a ambos pues les lastra bastante la respuesta de la interfaz, que va bastante lagueada. Es algo que no han corregido este año y hace que la experiencia con la pantalla sea buena, pero no tan buena como relojes de la serie GTS 4 o GTS 3 estándar. Y por supuesto, ya para acabar, deciros que en ambos casos pues tenemos el modo Always On Display, que podemos configurar desde los ajustes de los propios relojes con esferas dedicadas, lo cual está genial y seguro que agradecéis. Y si bien habéis podido ver que en cuanto a las pantallas pues sí que son ligeramente diferentes en cuanto a la diagonal, sí que os tengo que decir que las baterías pues no son del todo diferentes, porque bueno, vais a ver que son bastante parecidas. En este caso comienzo hablando por la del GTS 4 Mini, en la que nos vamos a encontrar con una capacidad de 270 mAh y según la marca debería tener una duración de unos 15 días de uso típico sin pasar por el cargador. Y mientras tanto en el GTS 2 Mini, pues al tener una pantalla un poquito más pequeña, pues obviamente la capacidad va a ser un poquito inferior. Nos quedamos en los 220 mAh y en teoría según Amazfit debería durar aproximadamente unos 14 días de uso. ¿Y cuánto me ha durado a mí en mi uso personal esta batería en los dos relojes? Pues os tengo que decir que en ambos me han hecho en torno a unos 10-12 días, dependiendo del uso que haya hecho del GPS, notificaciones y tal, pero aún así creo que es una duración de batería fantástica y en ambos es prácticamente la misma, así que por ese lado creo que le puedo dar directamente un empate técnico a los dos modelos. Yo en mi caso os tengo que decir que he llevado los dos con todo activado excepto el modo Always On Display, los demás absolutamente todo, así que ya sabéis que si añadís funciones o las quitáis pues os puede durar un poquito más o un poquito menos dependiendo de su uso, pero ya digo que de la semana de uso vais a pasar holgadamente sin problemas en los dos modelos. Y también os tengo que comentar que a la hora de cargar estos dos relojes pues tenemos exactamente el mismo cargador, que es decir, un cargador magnético con USB que funciona perfectamente y que podéis utilizar si ya tenéis una Amazfit anterior compatible con este, así que en ese sentido me gusta mucho que no se hayan complicado y hayan dejado el mismo que de siempre, que ya funcionaba perfectamente. Y después de haberos comentado todo lo que ya os vengo hablando en esta comparativa, voy a pasar a hablaros de uno de los puntos interesantes que os quiero comentar, como es los sensores. Y bueno, voy a comenzar hablando por el GTS 4 Mini, en el que nos vamos a encontrar con sensores de acelerómetro, sensor geomagnético. También tenemos el sensor BioTracker 3.0 PPG, que incluye el del ritmo cardíaco y saturación de oxígeno en sangre. Y como no podía ser de otra forma, tenemos el GPS con 5 satélites de posicionamiento que no se especifican, pero que en teoría mejoran a lo que teníamos en el modelo anterior. Mientras tanto, pues en el GTS 2 Mini pues tenemos relativamente lo mismo. En este caso vamos a contar con el sensor de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio y por supuesto el sensor GPS. Así que como estáis viendo, pues en ambos tenemos una gran cantidad de sensores, pero os voy a comentar qué ha cambiado y cuál ha sido mi experiencia con ellos. Por ejemplo, en cuanto al conteo de pasos, frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre, tenemos un desempeño muy parecido en los dos, ninguno de los dos cuenta pasos en falso, la frecuencia cardíaca trabaja genial tanto en uno como en otro, aunque sí que es cierto que he notado al GTS 4 Mini ligeramente más preciso en este sentido, y el oxígeno en sangre, pues como siempre, datos relativamente fiables que no recomiendo tomaros como precisos en ninguno de los dos casos. También por supuesto vamos a poder parametrizar en ambos el sueño y sobre todo las siestas, medición del estrés bastante precisa, ciclo menstrual de la mujer, índice PAI ya clásico en Amazfit, pero sí que es cierto que el GTS 4 Mini contamos con otros parámetros que se han añadido y me encantan, como son el consumo máximo de oxígeno, carga de entrenamiento o tiempo de recuperación, algo que no teníamos en el GTS 2 Mini y aquí sí que tenemos y es un salto bastante bueno. Otro punto interesante que no quiero dejar pasar es que se ha añadido en el GTS 4 Mini un nuevo modo que es medición en un toque y que ya comparte con otros relojes de Amazfit. Con este modo básicamente lo que vamos a poder hacer es medir todos los parámetros de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, estrés y demás sin tener que entrar en cada apartado por separado. Es cierto que tarda 45 segundos en darnos la medición, pero nos ahorramos ir uno por uno comprobándolo, algo que mola mucho y se agradece y que no vamos a tener en el GTS 2 Mini. Y por último, en cuanto al sensor GPS, pues os he de admitir que me ha gustado mucho, pero no tengo la sensación de que el salto con respecto a la generación anterior haya sido tan fuerte, ya que tengo la sensación de que en ambos es relativamente parecido. He de admitir que sigue siendo muy rápido a la hora de conectar incluso zonas con mucho edificio y una vez que se conecta el funcionamiento es muy bueno, no se corta la señal y en zonas abiertas es muy preciso, así que eso me ha gustado mucho.
Como siempre, si te metes por zonas de mucho edificio, que yo por ejemplo lo he hecho por el centro de una ciudad rodeada de calles peatonales, se equivocan bastante y pierden precisión, pero ya os digo que le pasa incluso a teléfonos inteligentes, así que estoy muy contento con el GPS de los dos relojes y creo que Amazfit ha hecho un gran trabajo con ellos. Y por cierto, algo que también quiero destacar es que las rutas que hagamos las podemos guardar o exportarlas en formato GPX para poder reproducirlas en otros dispositivos compatibles. En estos dos modelos no se pueden reproducir estas rutas y es una pena, pero es algo normal en relojes de este precio, pero bueno, que sepáis que esto ocurre y lo tenéis que tener muy en cuenta. Y dicho todo esto, pues me toca hablaros ahora del punto más interesante en este tipo de comparativas, como es la interfaz, y aquí obviamente lo más interesante porque bueno, estamos hablando de dos generaciones y queremos saber qué es lo que ha cambiado, y aquí como siempre me voy a centrar en lo más relevante. Si queréis ver toda la interfaz os invito a que veáis sus respectivos análisis por separado, donde me meto mucho más en detalle. Lo primero que quiero dejar claro para los diferentes usuarios que veáis este vídeo es que los relojes no tienen ninguna limitación al utilizarse en un teléfono con iOS con respecto a un teléfono Android. En los dos sistemas tienen exactamente las mismas cosas, a excepción de una que os voy a comentar que le pasa al GTS 4 Mini, pero vamos, que tampoco es demasiado importante. Y esta básicamente tiene que ver con la capacidad de poder instalar aplicaciones externas en el reloj desde la app de Zepp, que ojo, en iOS también lo tenemos disponible, pero la lista de aplicaciones es mucho más pequeña con respecto a Android y hay algunas interesantes relacionadas con navegación a modo de Google Maps y demás. Esto es algo que no tenemos en el GTS 2 Mini y directamente es una diferencia bastante importante. Pero por el resto, la verdad es que no tenemos otras limitaciones, así que os paso a comentar lo nuevo que tenemos en el GTS 4 Mini, que tiene algunos puntos interesantes que os quiero comentar. Y básicamente lo que nos vamos a encontrar es una barbaridad de deportes nuevos en el GTS 4 Mini, son 126 según la web de Amazfit por los más de 70 del GTS 2 Mini, así que a pesar de que los dos sean bastante completos, el 4 gana por goleada. Eso sí, debemos de tener en cuenta que ninguno de los dos relojes tiene multitarea real en estos deportes. En esto se nota que le falta algo de potencia a los dos y no podemos dejar corriendo el deporte en segundo plano, pero bueno, sí que es cierto que en el cronómetro y en el temporizador sí que lo tenemos, así que por ese lado pues ni tan mal. Y por el resto, pues la verdad es que ambas interfaces son bastante parecidas a nivel de funciones. Sí que es cierto que el GTS 4 Mini tiene el nuevo sistema actualizado de Amazfit y muestra más datos y de diferentes formas, pero en opciones como tal son bastante similares y os comento las más relevantes. Por ejemplo, tenemos el clásico control de la música del teléfono, ojo que no se puede meter música dentro del reloj ni conectar auriculares en ninguno de los dos, pero este control la verdad es que funciona de 10, conecta rapidísimo y además se incluye dentro de todas las actividades de deporte que hacemos. Me encanta la función y sobre todo que vaya tan bien. Por supuesto tenemos la función del disparador remoto de la cámara, que está bastante guay para hacer fotos con el teléfono lejos o que requieran que no se mueva. Y en el caso de las notificaciones, pues solo se pueden leer y no se pueden contestar en ninguno de los dos. Es curioso porque incluso relojes nuevos de Amazfit de menor precio pueden hacerlo, pero en este caso no se puede hacer y es una auténtica pena, al menos al momento en el que grabo este vídeo, que ya obviamente no sé si más adelante sí que lo meterán. También tenemos otras muchas funciones como el reloj mundial, ciclo menstrual de la mujer, mostrar información del tiempo y además bastante completa, ver información del sueño del día anterior, cronómetro, cuenta atrás, etcétera, etcétera, así que es una interfaz súper completa en ambas, pero de nuevo el G4 Mini muestra más información y se nota mucho más completo. Y además, por supuesto, no me puedo olvidar de la compatibilidad con el asistente de Alexa que tienen los dos relojes, la cual funciona muy bien pero no nos responde por voz ya que no tienen un altavoz integrado. Obviamente para esto necesitamos estar conectados al teléfono y tener internet, pero bueno, la verdad es que el funcionamiento es bastante bueno y no he tenido problemas a la hora de utilizarlo, un añadido que mola y se agradece un montón. Por otro lado, también os quiero comentar el tema de los ajustes, donde vamos a poder tocar muchas cosas, como configurar el tocar para despertar la pantalla, modo Always on Display, levantar para activar con horario programado, modo no molestar también con horario programado, autodetección de entrenamiento, seleccionar el idioma de Alexa, orden de los menús, etcétera, etcétera. Así que en general os puedo decir que me parece que tenemos una interfaz súper completa en los dos casos y quizá lo único que sí que puedo achacarles es que no funciona en todo lo fluido que me gustaría. Se nota que el procesador no es demasiado potente y da la sensación de que los relojes funcionan con bastante lag. Pero bueno, fuera de ello, la verdad es que sí que claramente el GTS 4 Mini tiene una interfaz más trabajada y actual. La del 2 Mini sigue siendo muy buena, pero el salto adelante se nota y se agradece a la hora de utilizar el reloj en el día a día. Y nada, ya para ir finalizando, pues por supuesto quiero hablar de la aplicación que vamos a tener que utilizar en ambos relojes, que ya sabéis que tenemos exactamente la misma. Hablamos de la aplicación de Zepp y es una app que funciona tanto en Android como en iOS y sin limitaciones de ningún tipo en los dos casos.
Y por comentar un poquito esta aplicación, pues la verdad es que ya sabéis que me encanta. Además han ido añadiendo datos y nuevos diseños que hacen que sean una de las más completas del mercado. Sigue mejorando y desde ella pues podemos ver todos los datos de pasos, calorías, deporte con GPS, con los mapas del recorrido, frecuencia cardíaca, sueño con incluso las siestas, etcétera, etcétera. Así que es una aplicación completísima y con una cantidad de datos que muchas veces es hasta abrumador. Y en cuanto a los ajustes, pues que sepáis que se puede tocar todo lo que ya os he comentado que se puede hacer desde el reloj, pero un pasito más allá. Por ejemplo, podemos sincronizar nuestra cuenta de Strava para que los deportes se suban automáticamente a nuestra cuenta, lo cual está genial. Y también podemos descargar un montón de watch face, que muchos de ellos son configurables a nuestro gusto, actualizar los relojes, añadir tareas o eventos al calendario de los relojes, configurar todo lo referente a orden de menús, pantalla e incluso el registro de los sensores con el intervalo de tiempo que queramos, personalizar la vibración de las notificaciones, etcétera, etcétera. Así que en definitiva, una aplicación de muy alto nivel que nos da control completo sobre todo lo que hacemos con los relojes y se nota que Amazfit lo tiene muy bien trabajada, sin duda uno de los mejores software del mercado en un reloj inteligente y que no para de mejorar día a día. Bien, y dicho todo esto, pues ahora sí ya me toca ir cerrando con este vídeo y me queda hablaros por supuesto del tema del precio y de mis conclusiones. Y bueno, voy a comenzar hablando por el precio del GTS 4 Mini, que en este caso tenemos un precio oficial de $119, ya que en España, pues bueno, según veo aún no ha salido de forma oficial, pero en Amazon sí que se puede comprar fácilmente por en torno a 99 euros. Y en el caso del GTS 2 Mini, pues oficialmente este reloj cuesta 89 euros a pesar de tener mucho tiempo en el mercado, pero que ha salido recientemente una new version y por eso se mantiene exactamente igual, pero en ese caso pues solo cambian los colores del reloj y ya está, así que lo mismo lo encontráis la versión antigua por menos y os renta mucho más, así que yo como siempre os dejo los links en la descripción con el mejor precio posible o si queréis conocer más información sobre estos relojes. Y en cuanto a mi conclusión de esta comparativa, pues bueno, la verdad es que tenemos delante una conclusión bastante complicada porque me parece que el GTS 4 Mini es claramente mejor que su generación anterior, pero la compra de uno a otro pues va a depender mucho de nuestro presupuesto. Yo personalmente mi recomendación sería que, bueno, primero si no tenéis ninguno sí que me iría por el GTS 4 Mini, vais a tener mejor pantalla, mejor interfaz y un diseño algo más refinado en cuanto a las correas, así que el salto creo que merece bastante la pena. Y segundo, si ya tenéis el GTS 2 Mini, yo sinceramente me iría por una gama superior, no vais a notar un salto tan fuerte como para que os merezca la pena el desembolso, así que me iría mejor a por un GTS 4 o incluso por un GTS 3 del año pasado, ahí sí que vais a notar un reloj más fluido y con más funciones y yo personalmente lo que haría si fuese mi dinero. Y nada, dicho esto, pues ahora sí que sí, yo por mi parte no puedo comentar mucho más acerca de esta comparativa, espero que haya servido de ayuda para decidir si comprar un modelo u otro, pero aún así si tenéis cualquier tipo de duda ya sabéis que tenéis por aquí debajo el cajón de los comentarios donde me podéis preguntar absolutamente lo que queráis, que ya sabéis que yo lo voy a contestar y además de ello también recordaros que tenéis un vídeo por separado de cada uno de los dos modelos donde bueno, podéis ampliar mucha más información que os recomiendo ver y os lo dejo por aquí arriba a la derecha en una tarjetita y nada, como digo, por mi parte poco más, muchas gracias por estar ahí y sobre todo espero que este vídeo os haya servido de mucha ayuda y como digo pues espero que estéis suscritos sobre todo porque voy a seguir subiendo comparativas con el GTS 4 Mini y rivales de su competencia, así que espero que no os lo perdáis y nada, como digo pues poco más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!